Una vez más, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión en donde hemos escogido temas muy prácticos, muy concretos, en donde en solo 20 minutos todos nosotros seremos edificados en el consejo perfecto de la palabra de Dios. Consejos prácticos de Dios que podemos extractar esas riquezas espirituales en su palabra, esa palabra infalible, inerrante, perfecta, que guía en toda obscuridad. Y no solamente guía en toda oscuridad, sino nos prende la luz para caminar seguros, precisos, concisos y en una perseverancia que solamente en Él podemos lograr. Todo ser humano debe saber que hay una teocracia y una democracia. Acompáñenme por favor a Mateo 22:21. Mateo 22:21. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas palabras del Señor Jesucristo fueron pronunciadas como una argumentación irrefutable, ya que se consideró una respuesta que no dejó más discusión. Esto es, vienen algunos de los que estaban cuestionando su ministerio al mismo Dios hecho carne y le pusieron una pregunta para precisamente oponerse en contra del pueblo o ponerse a favor del gobierno. Fíjese bien lo que sucedió aquí. Le presentan una pregunta que dicen, ¿es lícito pagar impuestos? Si decía que no, el gobierno venía sobre él por enseñar que no pagaran impuestos. Y si decía que sí, la gente que estaba recia a que pudieran estaban sometidos, estaban enseñoreados, estaban precisamente llevando un mal gobierno y la forma de cobrar los impuestos era injusta, de tal forma que si decía que sí, entonces la gente se le podía voltear, por llamarle así. Bueno, pues la respuesta del Señor fue: traedme una moneda. Haciéndoles una pregunta: ¿de quién es la imagen que aparece en la moneda? Le contestaron: pues del César. Bueno, él les dijo entonces: dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y así, precisamente, una respuesta tan sabia en donde no cayó en los cuestionamientos y en las trampas que los fariseos y los religiosos de aquella época pues ponían constantemente sobre él. Y así son las respuestas bíblicas a todo cuestionamiento humano. Totalmente las respuestas bíblicas, las respuestas de Dios, irrefutables. Sin embargo, esto no significa que no cause incomodidad, que no cause enojo o molestia en aquel que vive en una democracia secularizada y por conveniencia. Permítame hablar 2 minutos de cultura general con respecto a la separación de la Iglesia y Estado. La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y las religiosas, esto de las iglesias, se mantienen separadas. Así las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de la iglesia, teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia, siendo en la mayoría de las veces parte del proceso de secularización de una sociedad. Es importante saber qué es secularización. O el surgimiento con fuerzas, por otro lado, o el surgimiento con fuerzas de grupos religiosos que cuestionan una relación de Estado o iglesia oficial. En este último caso, la separación iglesia-estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la iglesia. Ocurre sobre todo en aquellos estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal o informalmente a una religión en detrimento de las demás. Esto es, si va a haber una separación iglesia-estado, pues que se dé, porque si no, entonces ya estamos siendo parciales. La separación iglesia-estado se dio, o fue un factor importante, fue el cesaropapismo. ¿Qué fue el cesaropapismo? Bueno, este término
hace referencia a las relaciones entre, a las relaciones entre iglesia y Estado, que identifica o supone la unificación en una sola persona, normalmente llamada emperador, que tenía el poder político y el poder del religioso. El césaropapismo sostenía la teoría del origen divino de los reyes, esto es, el derecho divino de los reyes, que además permanecían vitaliciamente, de una forma, ahora sí que hasta la muerte, y les daba poder absoluto sobre la religión y el gobierno a la misma vez. Esto es, tenían un poder absoluto. ¿Qué problemática sucedió aquí? Que de repente llegaron al poder personas que no creían en Dios, que eran ateos, pero soportados por conveniencia en un poder absoluto. Si conocemos la historia, vemos que una de las situaciones por las cuales se separó el gobierno o el Estado de las iglesias es precisamente por las motivaciones 100% humanas. Esto es, a ver quién tenía más poder. En el caso de nuestro México, desde la Constitución de 1857, México se proclamó un Estado laico, complementado por las leyes de reforma, y de igual manera en la actual Constitución de 1917, el artículo 130 de la Constitución establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados en los siguientes aspectos. ¿Cuáles aspectos? Número 1, el Congreso no puede dictar leyes establecidas o prohibiendo religión cualquiera. Debe de haber una imparcialidad. Sin embargo, en muchos lugares no es así. Es obligatorio también, menciona en la Constitución de 1917 y su artículo 130, que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados. Bueno. Y número 3, limita la participación de sacerdotes o ministros religiosos en asuntos políticos y les prohíbe ocupar puestos de elección popular. Eso es lo que sucede en nuestras naciones y, como le digo, pues hay lo que es el Estado y la Iglesia, separación de Estado e Iglesia. Sin embargo, en otras naciones, con respecto a la relación Iglesia-Estado, existen gobiernos. Por ejemplo, ya cada uno de ustedes puede ahondar en ello, pero solamente le explico lo siguiente. El Estado ateo, que sí, es el Estado que dice no hay Dios, no creemos en Dios, ni promovemos algo relacionado con Dios. El Estado laico, que es neutral o permite, pero no apoya. El Estado aconfesional, que es neutro colaborativo. Este sí fomenta el creer, pero no se involucra. El Estado multirreligioso, permite varias, pero apoya con parcialidad a quienes considera una religión oficial. El Estado confesional también, que establece una religión oficial y que no puede haber otra salvo pena corporal y hasta la condena de muerte. Bueno. Regresamos entonces, solamente 2 minutos en esta cultura general, a Mateo 22:21. Regresamos a esa frase que nuestro Señor Jesucristo dijo: dad pues al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, pregunto, ¿cuántos sabemos que el hombre ateo, el hombre incrédulo y hasta el fariseo religioso, todo lo tergiversa, todo lo cambia, todo lo distorsiona? Bueno, obviamente para su propio beneficio. Este es el hombre natural. El hombre natural, pues, que no discierne las cosas espirituales, argumenta, escuche bien lo que le voy a decir, argumentó en la historia que esta respuesta del Señor Jesucristo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, precisamente es el inicio de la separación de la Iglesia-Estado. Oh, qué situaciones tan tergiversadamente dramáticas. A lo que usted y yo sabemos, como ya lo expliqué al principio, que es una respuesta con una profundidad máxima, como mencioné, que quedó fuera de toda irrefutabilidad. Y quienes vinieron a poner una trampa al Señor Jesucristo no supieron ni por dónde les llegó, ni por dónde fue atacada o fue expuesta su inocencia
a su ignorancia precisamente evidenciada con esta respuesta. Se quedaron pues callados, porque solamente iban a establecer o a poner al Señor Jesucristo una trampa. Teocracia contra democracia. Teocracia. Evidentemente, por las pruebas objetivas de todos los tiempos, la teocracia no es popular. Esto es, no toda la gente la reciba. Tenemos que saber qué es el término popular. El término popular hace alusión a que toda la gente lo recibe, toda la gente lo acepta y toda la gente lo obedece. Bueno, la teocracia no toda la gente lo recibe. No toda la población recibe las enseñanzas de nuestro Dios, escritas y dejadas por escrito en el libro llamado la Biblia, la Escritura. Ahora, eso es la teocracia, no es popular. Sin embargo, la democracia es evidente que por conveniencia todo el mundo la acepta. La democracia es popular y en cierto aspecto es correcta, ya que el Estado tiene como obligación gobernar para quienes han dado ese mandato. Esto es, los gobiernos son mandatarios del pueblo, quien se organiza para delegar funciones y dar ese mandato. Esto es, en la democracia el pueblo manda. Sin embargo, una desventaja de esto es que si el pueblo está totalmente secularizado, esto es, hace un lado a Dios, se van tras sus pasiones, se van tras sus emociones y se van tras sus filosofías y pensamientos, pues van a empezar a ejercer presión sobre el Estado secularizado para llevar a cabo sus encomiendas aparentemente. Sin embargo, siempre existe, si me conviene, lo hacemos. Y eso es lo que se maneja actualmente. Platicando con un abogado, precisamente es eso. Es que lo que el gobierno y las leyes que van surgiendo es precisamente para atender a una sociedad que se va modernizando. Esa es la realidad. Eso es lo que hacen las leyes, se van modernizando de acuerdo al pensamiento y las costumbres que se van estableciendo, no importa si violentan los principios establecidos desde un origen, desde un principio, sino que hoy la sociedad secularizada pues es separada de Dios, está separada de Dios, y vemos precisamente el fruto en nuestros tiempos. Y entonces, como le digo, vienen las leyes totalmente contrarias a lo establecido por el orden de Dios, el cual dio y proveyó leyes divinas que están por encima siempre, aunque no se desea aceptar, que van a estar por encima siempre de cualquier ley humana y por encima de toda ética y moral también, porque es más que moral y más que ética la palabra o los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios, fíjese bien, no son reglas obligatorias, sino principios aplicados por los creyentes con toda convicción. Eso es lo que conviene para mi vida. ¿Por qué? Porque me evita de caer en lazos de la ignorancia y del control que ejerce el propio ser humano. ¿Qué ha sucedido siempre en el mundo y que hoy vemos en la historia y también en nuestros tiempos? Fruto de esa separación de Dios, lo podemos ver y lo podemos observar en Génesis 6:12. Voy a dar 3 citas bíblicas para que para que veamos usted y yo qué es lo que ha sucedido en el mundo. Tenemos ese derecho como seres humanos de conocer la verdad. Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, se había corrompido, porque toda carne se había corrompido o había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es lo que vio Dios y que manifiesta en Génesis 6:12? Que el ser humano empezó a vivir en una anarquía, en donde cada quien hace lo que bien le parece. En pocas palabras, empezó a vivir en una democracia, por llamarle así, personalizada. Esa es la realidad. El Salmo 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, es una consecuencia de que se han corrompido, o es un factor que denota que se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y llegó a ver lo siguiente: todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Mateo 15:8, palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue crucificado por una sociedad secularizada. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos secularizados, mandamientos de hombres. Eso es precisamente lo que está diciendo. Los mandamientos de hombres son aquellos que se ponen y que están separados de Dios, en donde hacen a un lado a Dios para sus propios beneficios. ¿Y a quién se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? No solamente a una sociedad secularizada, sino también hacía referencia a los religiosos, que son aquellos que tienen religión, pero buscan tener un Dios democrático, ¿sí? Conocido como ¿qué? Como los fariseos y los religiosos, que en nuestros tiempos sigue habiendo miles de ellos. Teocracia contra democracia. Mire, ¿por qué la democracia es popular? ¿Por qué la democracia es aceptada por los seres humanos secularizados? Mire, porque en toda democracia las leyes se van distorsionando gracias precisamente a la separación de Dios, esto es, a la secularización, en donde ya no imperan las buenas costumbres, como en un inicio, en donde Dios era considerado como lo más importante en el mundo, en algunas sociedades, principalmente en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, hoy conocida como la Iglesia Cristiana. Pero hoy en día vemos una y otra vez leyes, por ejemplo, por citar un ejemplo, leyes antidiscriminatorias que discriminan a Dios. Bueno, eso intentan. Y discriminan también a todo lo que se ha establecido por Dios, precisamente como su iglesia. En la democracia, pues, a diferencia, aprueban leyes en donde se denigra al propio ser humano, se le autoriza al ser humano a ser esclavos de vicios que cada vez lo destruyen más, como las últimas leyes que se han aprobado, y no se requiere ser un investigador formal para deducirlo. En una democracia se permiten que un grupo de mujeres, como lo hemos visto también en las noticias, atenten contra otras mujeres. Y no solo eso, también atenten contra la vida de mujeres no nacidas aún. La democracia de un mundo secularizado, esto es, que se ha alejado de Dios, es el enemigo que ha destruido por todas las generaciones y sigue destruyendo la dignidad del mismo ser humano. La democracia secularizada está vendiendo filosofías una tras otras, ¿y sabe quién está comprando esas filosofías? La juventud de nuestros tiempos, que en su inexperiencia compra de todo, haciéndolo tolerante al desorden, haciéndolo tolerante a la maldad, y por otra parte, intolerante a lo establecido por aquel que hizo el mundo, en donde su gobierno teocrático no atiende peticiones que vayan en perjuicio mismo de aquellos que en su desconocimiento no saben pedir como conviene, estando influenciados precisamente por la secularización de una sociedad que cada vez está más hundida en el pozo mismo que está acabando, ¿sí? O en el pozo que a sí misma está acabando. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Teocracia contra democracia secularizada. Algo que todo hombre debe de saber. Todo ser humano debe saber lo siguiente. Existen dos gobiernos que están vigentes en nuestra sociedad actual. Pero cada uno de nosotros decidimos libremente a cuál de ellos vamos a pertenecer. Yo decido respetar, sí, el gobierno, un gobierno democrático. Respetar, sí, las leyes que siguen estando acorde con lo establecido por las primeras leyes de Dios,
las cuales son la pauta infalible para gobernar correctamente tanto al mundo como nuestras vidas. Son las leyes perfectas, esas leyes establecidas por Dios que levantan y proporcionan dignidad a quienes las viven, siendo establecidos, fíjese bien, siendo los hombres, siendo las mujeres establecidas en el mismo lugar en donde Dios los puso, que Dios les otorgó. Vivimos como seres humanos, seamos hombres, seamos mujeres, plenos, libres, en igualdad de circunstancias, pero con esperanza, con valor, sí, pero también con una trascendencia para la eternidad, en donde el gobernante, rey, sacerdote, redentor y autoridad máxima es nuestro mismo Creador, Jehová de los ejércitos, su nombre original. Termino con lo siguiente, iglesia. Como hijos de Dios, siempre tenemos que aplicar en todo momento ese principio establecido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, iglesia, demos al César lo que es del César y demos a Dios todo lo que somos, porque así es la única forma de vivir en plenitud, siendo parte de su perfecto, soberano, infalible y gobierno teocrático. Y que nos enseña, fíjese bien, nos enseña única y exclusivamente a través de su palabra, que la teocracia es la única opción para vivir hoy libres y mañana en la presencia del Padre Celestial por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Iglesia, teocracia, la solución para vivir seguros en esta vida y en la vida venidera en la presencia del Padre Celestial. Oremos a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Señor, te damos gracias, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro gobernante soberano, perfecto, infalible. Gracias, mi Dios, por poner esta convicción en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Decidimos vivir bajo tu cobertura, decidimos vivir bajo tu plenitud, decidimos vivir libremente bajo esa plenitud completa y, mi Dios, y grande forma y estilo de vida que tú has diseñado para tus hijos. Gracias, Padre, porque por medio de Cristo podemos alcanzar a esta salvación tan grande, diseñada y designada por ti para todos aquellos que te amamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Respetemos a las autoridades, respetemos a este gobierno, pero nuestro gobierno es de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, iglesia.